Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Recuerden que todos los miércoles a esta hora, 7:30 de la noche, tenemos este espacio dedicado a ustedes si son víctimas del conflicto armado en Colombia. Sabemos que hay víctimas en todo el territorio nacional, por eso los invitamos a marcar desde ya la línea telefónica en Medellín 265-7757. Estamos en directo, usted puede marcar desde cualquier lugar del país para averiguar cómo va su proceso, si tiene alguna inquietud, si hay alguna duda que tenga, se está demorando la indemnización, la reparación, todas estas dudas que ustedes puedan tener, ustedes nos llaman y con la ayuda de nuestros invitados esta noche pues recibirán la asesoría correspondiente. Y recuerden que también tenemos otra posibilidad de comunicarse con nosotros para ustedes. Es la línea de WhatsApp, es la 315-666-7247, 315-666-7247. Queremos aclarar, y ya Julio nos va a aclarar un poco más sobre esta línea de WhatsApp. La línea de WhatsApp no es para que llamen, es para que escriban. No contestamos esa línea, así que no llamen a esta línea, a la línea de WhatsApp que les acabamos de dar. Usted escribe su caso mandando todos los datos para que aquí las profesionales de la unidad de víctimas averigüen en qué va su proceso. Ya les decía que tenemos a nuestros invitados Julio César Cuauhtumal, el coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, a él le agradecemos por acompañarnos esta noche, y Jorge Mario Alzate, director territorial de la unidad de víctimas. Y quiero comenzar, Julio, con usted, antes de las preguntas y de las inquietudes de los televidentes, aclarando sobre el uso de la línea de WhatsApp para que no tengamos confusiones con nuestros televidentes. Muy buenas noches. Lo primero es que la línea es de la Fundación Forjando Futuros, que apoya el programa. Sin embargo, no vamos a contestar llamadas, no podemos contestar llamadas, no podemos contestar en línea. La idea es que manden sus mensajes con los datos completos para consultarle a la unidad de víctimas que está presente acá durante el programa. Entonces no tenemos acceso a bases de datos, siempre lo hemos insistido, y esa información es confidencial, es una información sensible, donde hay información de personas que van a ser indemnizadas con recursos económicos, entonces nosotros no tenemos acceso a esa información. Además de eso, le solicitamos muy respetuosamente que no nos envíen cadenas, no nos envíen publicidad política, nada de eso, porque es precisamente para que las víctimas sean asesoradas. Nosotros hacemos un enlace con la unidad de víctimas, únicamente la unidad es la que tiene la información. Bueno, es importante eso que usted está diciendo, Julio. Por favor, les pedimos respeto a las personas que no son víctimas del conflicto armado. Estamos hablando de víctimas, señores. Estamos hablando de personas que han sido desplazadas, que les han asesinado a sus familiares, que han sufrido el rigor de la violencia en este país, y esa línea es para servicio de estas personas. No es posible que personas inescrupulosas estén mandando cadenas, publicidad política, noticias falsas. Por favor, un poquito de respeto, que esta es una línea de WhatsApp para las víctimas. Si usted no es víctima, no utilice por favor esta línea. Respeto les pedimos por favor a las personas que nada tienen que ver con esto. Vamos a comenzar hablando de indemnización mientras llegan las primeras llamadas de nuestros televidentes y los primeros casos que, bueno, parece que ya tenemos una llamada, esto es de una, no alcanzamos, Julio, a hablar de la indemnización todavía. La llamada es del señor Amador y nos está llamando desde el municipio de Itagüí. Buenas noches, Amador, bienvenido al programa. Y buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Gracias, hombre. Mira, es para preguntar el caso de Amador Restrepo Velázquez, desplazado de México, que le dijeron que para diciembre le llegaba la ayuda y en estos momentos pues no le ha llegado nada. Le tenemos respuesta. Buenas noches, un saludo para don Amador. Don Amador es víctima por desplazamiento forzado, está radicado pues en Medellín, fue víctima en el municipio de México. En este caso tenemos información de que usted ya lleva más de 10 años en el Registro Único de Víctimas, ya ha tenido, digamos, una entrevista con profesionales de la unidad, incluso desde el año 2015, y en este momento ya hay un acto administrativo donde se le suspenden las ayudas humanitarias. Así que seguramente no le van a llegar ahora. Es por eso que es muy importante que si hay alguna inquietud adicional que se acerque a un punto de atención, ya hay que esperar, digamos, una próxima llamada a la unidad, una citación pues, para continuar la ruta respecto a la indemnización. Es importante mencionar que la ayuda humanitaria también tiene un límite en el tiempo y ya en este caso, por regla, pues digamos ya más de 10 años.
Muy bien, queremos insistir en esto de la línea de WhatsApp, por lo que decía Julio hace un momento. Se contestan las preguntas que hacen los televidentes a través de la línea telefónica y de la línea de WhatsApp, pero la línea de WhatsApp es de la Fundación Forjando Futuros, que no tiene acceso a la información de las víctimas por fuera del programa, es decir, solamente durante el programa. Y ahí también les recordamos a ustedes que tenemos dos espacios, este de los miércoles a las 7:30 y los martes, en los últimos 10 minutos del programa Nos Cogió la Noche, que va de 5 a 6:45 de la tarde, para que también estén pendientes si han mandado su caso, porque estamos resolviendo casos que ya han mandado ustedes por WhatsApp. Entonces, se responden únicamente cuando estén los funcionarios de la unidad de víctimas aquí, que tienen el acceso a la base de datos y les pueden responder. Por fuera del horario, no hay forma de que los señores de Forjando Futuros que tienen el celular con esa línea les respondan, porque no tienen acceso a la base de datos. Les recordamos la línea telefónica 265-7757, línea en Medellín, para que usted, si quiere saber cómo va su proceso, si es víctima del conflicto armado en Colombia, pues averigüe sobre su caso llamando a esta línea telefónica desde cualquier lugar del país y también enviándonos su caso a través de la línea de WhatsApp. La repito, 315-666-7247. Julio, hablemos ahora sí de indemnización. ¿Qué se entiende por indemnización? La indemnización es una reparación de las que están establecidas en la Ley 1448, una medida de reparación integral, es una compensación económica por medio de la cual el Estado trata de reparar de alguna manera el daño sufrido por las víctimas del conflicto. Tiene como objetivo que se restablezca la vida de las personas, se restablezca la vida de los familiares, aquellas personas que padecieron el homicidio de sus familiares o que actualmente sufren de algunas lesiones personales causadas por el conflicto armado. Hay que aclarar que existen unos montos económicos establecidos dependiendo de la circunstancia o el daño que haya sufrido. Por ejemplo, el homicidio de algún familiar es reparado mediante una indemnización por 40 salarios mínimos. El monto máximo es el de 40 salarios mínimos y no se puede acceder a varios medios de reparación. Es decir, que si la persona fue indemnizada de manera por medio de una sentencia judicial, no puede acceder a una nueva reparación a través de la unidad de víctimas. Si el caso es de un homicidio, Julio, e independientemente de la persona que sea, es decir, si son varios homicidios, varias personas víctimas de lo mismo, ¿el valor es lo mismo? ¿Se diferencia en el tipo de delito? Sí, a ver, el homicidio, la desaparición forzada, están tasados por la ley por 40 salarios mínimos. Si hay varias personas, si una persona, varios familiares han sido víctimas de homicidio, entonces serán reparados cada uno por 40 salarios mínimos. Ya por otros hechos victimizantes va cambiando. Si son lesiones personales, el máximo es 30 salarios, si un desplazamiento forzado es de 17 salarios mínimos y dependiendo, insisto, del tipo de daño que haya sufrido. Muy bien, tenemos una llamada. Marta Elena nos llama desde Medellín. Vamos rápidamente, antes de la pausa, a recibir la llamada de Marta. Buenas noches, Marta. Buenas noches. La escuchamos, bienvenida. Buenas noches. Mi caso es por el homicidio de mi esposo. Yo pasé los papeles desde el 2008 y me confirmaron pues que me aceptaban en la lista desde el 2016. Me dijeron que me daban la plata en agosto. Después me dijeron que ahora en enero y pues hasta ahora no. Yo llamé hace poquito y que todavía no. Doña Marta, le tenemos respuesta. Jorge Buenas Mario. noches, doña Marta. Pues lamentamos mucho lo que le ha pasado hoy a usted y a tantos colombianos por el tema del conflicto armado. En este caso, pues usted tiene derecho, ya está reconocida como víctima, tiene derecho a la reparación, a lo que estamos hablando hoy, a una de las medidas que es la indemnización, específicamente. Esa medida económica, como lo hablamos, de 40 salarios mínimos. Aquí está beneficiario usted y su hijo. Me dicen aquí que usted debe acercarse a un punto de atención. Ha cambiado últimamente la solicitud de la reparación. Debes acercarte para que te inscribas y ya pueda avanzar hacia el tema de la documentación del caso. 265-7757, línea en Medellín, para que usted llame desde cualquier lugar del país si es víctima del conflicto armado y quiere averiguar sobre su caso. Pausa y regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos en directo y usted nos puede enviar su inquietud sobre su proceso de reparación, si es víctima del conflicto armado, a la línea de WhatsApp que hemos estado mostrándoles durante todo el programa, 315-666-7247, o también pueden ustedes llamar, si lo prefieren, desde cualquier lugar del país, a la ciudad de Medellín, a la línea telefónica 265-7757, la están viendo ahora en pantalla, para que pregunten sobre su caso, aprovechando que hoy nos acompañan de la Fundación Forjando Futuros y de la Unidad para las Víctimas de Antioquia. Nos cuentan nuestros amigos que recibimos llamadas de todas partes, no solamente de Medellín, sino de todas partes, y tenemos precisamente un caso, es el de Elkin. Elkin nos envía su inquietud a través, Elkin Usquiano, a través de la línea de WhatsApp, y nos dice que está en la ciudad de Medellín. Julio, ¿qué le podemos responder a don Elkin? El señor Elkin de Jesús Usquiano, esperamos que esté atento a la respuesta, es víctima del conflicto por un acto terrorista. Ya se encuentra incluido por esa circunstancia en el registro único de víctimas de la unidad de víctimas, pero tiene pendiente documentar el caso en torno a la discapacidad que le generó el acto terrorista. Para ello tiene que acercarse al punto de atención. La unidad recomienda que sea a partir del mes de junio con los documentos que acrediten la situación o discapacidad que tiene en este momento. Es importante dejar claro que esa situación de discapacidad en la que se encuentra el señor Elkin de Jesús tiene que ser demostrada mediante documentos formales, es decir, la historia clínica, el diagnóstico del médico que lo esté tratando, para así poder la unidad de víctimas documentar el caso y determinar cuál es el monto por el cual se debe indemnizar. Entonces, a partir de junio, acercarse a un punto de atención. Más inquietudes de nuestros televidentes a través de WhatsApp. Nos llega esta inquietud desde el departamento de Cundinamarca. Nos escribe Adonías Jiménez, interesado en saber cómo va su proceso desde el departamento de Cundinamarca. Le tenemos respuesta a don Adonías, Jorge Mario Alzate. Sí, buenas noches, don Adonías. Es víctima por secuestro, ocurrió en el año 2002, fue reconocido como tal en el registro. En el 2013 se le hizo el giro de la indemnización, pero no fue cobrado. Se hizo una reprogramación de esos recursos no se pierden, vuelven y se reprograman nuevamente cuando no se puede ubicar las personas o se presenta algún error, y esta reprogramación se realizó en el 2017, en noviembre, el año pasado, en un centro regional de Soacha. Entonces hay que dar un poquito de espera para que él pueda volver a recibir estos recursos, ojalá este año. Vamos a ir resolviendo más inquietudes de nuestros televidentes que ya habían escrito a través de WhatsApp. Los tenemos ya listos aquí con su respuesta, pero un poco más adelante, porque seguimos, Julio, con la indemnización. ¿Cómo se logra la indemnización administrativa? ¿Cuáles son los pasos, el proceso? Bueno, lo primero es que las personas que se consideran víctimas del conflicto deben presentar la declaración. La declaración se hace ante la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, el Ministerio Público. Hay que recordar que esa declaración, para presentarla, tiene 2 años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. Si existió alguna situación de fuerza mayor que haya determinado que la persona no pudo declarar dentro de los 2 años, pues tiene que acreditarla. Lo otro es que la persona, una vez haya declarado, tiene que haber sido incluido en el registro de víctimas. Esta ley 1448 está establecida única y exclusivamente para las víctimas del conflicto armado, no para víctimas de delincuencia común. Lo otro es que una vez esté incluido, deberá cumplir una serie de trámites al interior de la unidad de víctimas para que la entidad documente el caso. Finalmente, hay que esperar a que la entidad desembolse los dineros, que se desembolsan de manera gradual y progresiva, excepto pues en los casos en que se pueda priorizar. Y eso es cuando, por ejemplo, las personas son mayores de 70 años, cuando sufren de una discapacidad física o una enfermedad grave o catastrófica o terminal. En esos casos se puede priorizar acercándose a los puntos de atención. Mucha atención, este mensaje en este momento es para todos, pero especialmente para don Ricardo León Sierra, que nos escribió desde el departamento del Tolima con una inquietud.
Don Ricardo, atento que después de la pausa comercial volveremos a resolver su inquietud. Ya volvemos. Regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto armado en nuestro país, este programa es para usted. Puede llamar desde cualquier lugar del país a la línea telefónica 265-7757 en la ciudad de Medellín. Y tenemos precisamente una llamada desde el municipio de Sabaneta. Nos llama la señora Edilma, que quiere saber cómo va su proceso. Doña Edilma, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, la escuchamos. Lo que pasa es que yo quisiera saber, nosotros en octubre del año pasado tuvimos una audiencia en Monterrey para lo de la reparación integral, entonces para averiguarle en qué va el proceso. Doña Edilma, muchas gracias por comunicarse con nosotros, ya le tenemos respuesta de inmediato. Buenas noches, doña Dilma. Bueno, usted nos está mencionando una audiencia en Monterrey, allá quedan los juzgados de justicia y paz. Muy posible que usted tenga un proceso de justicia y paz, aquí no tenemos información de ese tema de directo, pero sí usted de todas maneras está en el registro único de víctimas. Usted tuvo un hijo desaparecido, el gobierno en su momento a través de la unidad le entregó la indemnización y también es víctima por desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano. Entonces en este momento ella nos dicen que se debe acercar después de junio al centro de atención para continuar con el tema de trámite para la indemnización y en este momento ya se le han suspendido las ayudas humanitarias porque se reporta que ya estás accediendo a tienes algún ingreso asociado a algún tema productivo, de empleo, etcétera. Muy bien, y rápidamente a don Ricardo León Sierra, que le habíamos anunciado su respuesta, Jorge Mario, para que le resolvamos su inquietud. Don Ricardo nos llama de Ibagué, Tolima, nos escribió por el WhatsApp. Está incluido por desplazamiento forzado, ocurrió en la ciudad de Medellín, se le realizó ya, digamos, lo que llamamos una entrevista para tener información de su situación actual y está recibiendo en este momento atención humanitaria de transición. Muy bien, vamos también con otro caso, Julio, para avanzar en las respuestas de la gente. Sabemos que los mandan con anticipación y ellos quieren respuestas ya. Adriana Eugenia Usuga, calle desde la ciudad de Medellín, también tiene pregunta. Doña Adriana, muy buenas noches. La señora Adriana está incluida en el registro único de víctimas por dos hechos victimizantes. Uno es el homicidio de su madre, Jorgelina Calle de Úsuga. Por ese hecho victimizante, la señora ya se encuentra indemnizada desde el 2013. Y también está incluida en el registro por la situación de desplazamiento forzado que también sufrió la señora. Frente al desplazamiento forzado está pendiente de la indemnización, por lo tanto se debe acercar a un punto de atención de la unidad de víctimas a partir del mes de junio, de acuerdo con lo que indica la entidad, para que se inicie el trámite de la evaluación y la determinación de en qué momento va a ser indemnizada. Recordemos que estas indemnizaciones son graduales, progresivas, y dependiendo de los recursos que tenga la entidad se van desembolsando. Graduales y progresivas. ¿Qué se entiende por gradual y progresiva? Jorge o Julio. Bueno, es un tema, digamos, bien complejo, sobre todo cuando se es víctima del conflicto armado, se ha sufrido por este tema, hay necesidades y se está esperando una respuesta del gobierno. El tema en Colombia, estamos hablando de más de 8 millones de víctimas, ¿sí? Han sido reparadas, pues, con la medida de indemnización 730.000. Tenemos una diferencia muy grande, vamos para el 6º año de la ley de víctimas, son 10 años. Entonces, ese panorama específicamente en tema presupuestal es complejo. No todas las víctimas podrán ser indemnizadas en un mismo momento. Eso es lo que hemos evidenciado pues, con la ley de víctimas. Entonces, eso cuando hablamos de ese tema, digamos específicamente, a diferencia de una ayuda humanitaria, cuando uno necesita una ayuda humanitaria es porque se acaba de desplazar o tuvo una emergencia inmediata, pues ahí es donde se requiere la agilidad y que las entidades podamos llegar de una manera muy oportuna. En este caso, si bien no es un derecho que se tiene, es una medida de compensación que debe entregar el Estado, no es un asunto, digamos, inmediato, ¿sí? En la ley de víctimas se contempla que
tendrá la unidad el plazo para entregar durante la vigencia de esta ley de víctimas. Entonces, ese es uno de los temas que nos gusta hacer la pedagogía digamos, en todas partes. Sin embargo, la unidad también ha planteado que hay que establecer también un mecanismo para la entrega, una priorización, es decir, qué población, digamos, es más vulnerable en este momento. Entonces, ya hay unos criterios, por ejemplo, el de la edad. Muy importante que los adultos mayores estén priorizados para entregar, para que puedan acceder mucho más rápido a esta indemnización. Personas que tienen una situación de discapacidad que les impida trabajar también, y las personas que tienen enfermedades terminales, unas enfermedades graves. Entonces, digamos que con estos tres grupos estamos avanzando, digamos, priorizando, es uno de los criterios que se tienen fundamentales. Eso es una de las inquietudes, pues, que nos presentan las víctimas a diario. Sin embargo, es muy importante también avanzar con los procesos, es decir, hoy podemos atenderlo, podemos documentar el caso, tener toda la documentación, y una vez que estén los recursos, que puede ser este año o en 2 años, la unidad entraría, pues, a indemnizar. Bueno, Julio nos aclaraba hace un rato que la línea de WhatsApp está en poder de la Fundación Forjando Futuros, que representa a él hoy, y la base de datos de las víctimas en el país la tiene la Unidad para las Víctimas, que representa a Jorge Mario, que es el director en Antioquia. Es decir, si ellos no están en el mismo espacio, con la ayuda de la persona que tenemos en el máster, revisando la base de datos, pues no le podemos dar respuesta. Por eso la recomendación es darle a los televidentes es que traten de llamar a la hora del programa, para que esos casos no se le queden allí, de pronto esperen respuesta a través de WhatsApp, que no le va a llegar, la hacemos aquí en directo. Entonces mejor escriban sus preguntas a la línea de WhatsApp cuando estemos en el programa en directo. Si ustedes esperan un momentico, hacemos el programa los miércoles, los martes, en los últimos 10 minutos de Nos Coge la Noche, y obtienen la respuesta inmediatamente. Llamada desde San Antonio de Prado, tenemos en línea a Beatriz. Buenas noches, Beatriz. Muy buenas noches. Bienvenida al programa. Buenas noches. Adelante. Para yo averiguar cómo va el proceso de nosotros, de los hijos, porque a mi mamá ya le dieron la indemnización y somos 6 hijos, y le iban a dar por 4, y mi mamá en ese entonces no aceptó, sino que era para los 4, para los 6. Y hemos hecho muchas vueltas, muchos papeles, hemos estado en Bebencito por el tricentenario y todavía no nos han dado ninguna definitiva. Doña Beatriz, le tenemos respuesta, Julio. Sí, doña Beatriz, usted, como lo indica, usted se encuentra incluida en el registro. Como usted misma lo manifiesta, fue indemnizado, la indemnización fue desembolsada, precisamente por el asunto de la documentación que estaba pendiente. Se pagó solo el 50% que correspondía al dinero que se le iba a desembolsar a su madre. Las otras personas, como ya se encuentra documentado el caso por todos los hijos, por todas las personas que son beneficiarias de la indemnización, tendrán que acudir ante la entidad de manera personal a un punto de atención para que le realicen una reprogramación a cada una de las personas que tienen derecho, ya con la aclaración de la documentación. Es decir, que en ese momento las personas que fueron, no estaba completamente documentado el caso, habían 4 personas, como indica la señora, y resulta que eran 6 hijos los que tenían derecho a la indemnización. Entonces, por eso no se pudo hacer el pago de la indemnización. Entonces, insisto, lo que indica la entidad es que se debe hacer una reprogramación en los puntos de atención. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Este último minuto, Jorge Mario, para recordarle a la gente en Medellín y en los municipios cercanos a Antioquia, en el departamento de Antioquia, cuáles son los puntos de atención a donde se pueden Recuerden, y para todos los que nos están viendo en todo el país, la Unidad para las Víctimas tiene varios puntos de atención, tiene centros regionales, pregunten en sus alcaldías locales, tienen los enlaces municipales, las personerías. En Medellín en particular tenemos 3 puntos de atención, tenemos también en la personería de Medellín. Es decir, no hay que esperar necesariamente el programa para que ustedes, alguna inquietud, pueden acercarse mañana mismo a cualquier punto de atención de la Unidad Nacional de Víctimas. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa. A las personas que nos llamaron o que siguen llamando, les pedimos que nos llamen el martes próximo, en los últimos 10 minutos del programa Nos Coge la Noche, que recuerden es de 5
a 6:45 de la tarde el martes. Esos últimos 10 minutos son para las víctimas. Y los miércoles este espacio más largo a las 7:30 de la noche, entonces para que nos vuelvan a llamar y nos escriban, ojalá los de WhatsApp ese mismo día para que la respuesta sea inmediata. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Y muchas gracias, Jorge Mario. Muchas gracias, hermano. Y por supuesto a ustedes, muchas gracias, que tengan una feliz noche.